Jóvenes, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Esta clase es de retroalimentación de los contenidos trabajados en el segundo trimestre que van a ingresar en la evaluación trimestral de finales de septiembre y comienzos de octubre. La clase anterior trabajamos el fin de los imperios coloniales europeos y el proceso de descolonización que afectó a África, también que afectó a Asia, en las formas de independencia, la forma de resistencia tanto pacífica como violenta, y también el movimiento de los países no alineados y el surgimiento del concepto de ser un país tercermundista. Entonces, la clase de hoy día será trabajar los principales contenidos de esta evaluación trimestral de una mirada general y una forma global. Ya, el primer punto importante que trabajamos durante este trimestre fue abordar el gobierno de Arturo Alessandri, donde trabajamos cómo Alessandri había implementado un programa de gobierno para los sectores sociales, populares y sectores medios para intentar eliminar las problemáticas de la cuestión social, ¿cierto? Trabajamos cómo fue apoyado Alessandri, su legislación laboral, cómo quería implementarla dentro de la Constitución también, cómo Alessandri tenía que gobernar contra el Congreso. Acuérdense que estábamos bajo un gobierno parlamentario y el Congreso tenía mayores atribuciones que el presidente de la República. Y esto es muy importante y lo destaqué con un color naranjo, ¿ya? La irrupción de los militares. ¿Se acuerdan que en el año 1924 los militares, cansados de lo que estaba pasando en Chile, los problemas políticos, económicos y sociales, irrumpen en el Congreso, hacen sonar sus sables y van en apoyo del presidente Alessandri para que se pueda implementar su programa de gobierno, y el Congreso apoyó muchas de las medidas que había implementado Alessandri, ¿cierto? Después de eso siguieron diferentes juntas militares, cuando Alessandri se va, se instala una junta provisoria, después Alessandri vuelve, ¿se acuerdan? Ya, eso en gran medida. Y después como el sistema parlamentario se acaba, se agota con el tema de la promulgación de la Constitución del año 1925, ¿cierto? Que destacaba lo siguiente: un régimen presidencialista, el poder ejecutivo iba a ser más importante que el poder legislativo, ¿cierto? También un rol social del Estado, el Estado se iba a preocupar de materias sociales de la ciudadanía, y también el Estado laico, ¿cierto? Definitivamente la Iglesia se separó del Estado por constitución política. Esto es la primera parte. Entonces, el gobierno de Arturo Alessandri, muy importante, irrupción de los militares en naranjo y también la promulgación de la Constitución. Después de eso nos vamos al periodo de inestabilidad, ¿cierto? Que ustedes saben que es del año 25 hasta el 32, donde están los gobiernos de corta duración y también el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ¿cierto? Donde después de que Alessandri se va, hubieron diferentes gobiernos en 2 años que después toma Carlos Ibáñez del Campo con apoyo de muchas facciones políticas, partidos políticos, perdón, y también con presión política, ¿cierto? Acuérdense la pugna entre Alessandri e Ibáñez, que Ibáñez era muy importante en la política y era un rival del pensamiento de Alessandri, ¿cierto? Eh, y están las características del gobierno de Ibáñez, que ustedes ya conocen, que era militar, autoritario, que practicó una dictadura legal, ¿cierto? Estaba avalado con la constitución del año 33, ¿cierto? Y también tuvo que afectar todas las crisis atender todas las crisis de la depresión del año 1929 en Chile, ¿cierto? Y también los gobiernos de corta duración, lo que abordamos en ese proceso del 31 al 32, ¿cierto? La República Socialista de los 12 días, los golpes de Estado y ese proceso antes de que Alessandri asumiera en su segundo mandato, ¿cierto? Que es totalmente diferente al primero, donde estaba caracterizado por el orden, por la disciplina, por las milicias republicanas, ¿cierto? Por el rol de Gustavo Ross en la economía e intentar recuperar el país de la depresión del año 1929, ¿cierto? En esta etapa Alessandri era más autoritario y en esta etapa era más republicano. Y acá tienen dos imágenes. La imagen es de Alessandri acá arriba, figura importante en la historia de Chile en el año 1920 y también en 1930 en la década, y también Carlos Ibáñez del Campo. Ya una figura muy importante tanto en el 20, en el 30, incluso hasta la década del 40 y el 50, que de nuevo fue presidente de la República. Acá les dejo unas preguntas para que ustedes puedan analizar y responder. Ya es muy importante porque estas preguntas pueden ser muy parecidas a la evaluación trimestral. Ya, la primera pregunta la voy a responder yo y las otras preguntas las voy a nombrar, comentar y también dar unos pequeños tips. Entonces, primera pregunta:
Explica dos propuestas políticas impulsadas por Alessandri en la década de 1920. Dos propuestas políticas, o sea, dos ideas de su programa de gobierno. Primero, un programa de gobierno basado en los sectores populares y segundo, instaurar una nueva constitución. Con la nueva constitución del año 25 se podía gobernar Chile de otra forma y el sistema presidencialista volvería a su máxima expresión. Esas son las dos propuestas. Después, ¿cuál es la importancia de la Constitución del año 25 en el escenario político de la década de 1920? Piensen, ¿fue importante la Constitución o no? ¿Qué promovió algún tipo de cambio? ¿Fue un quiebre estructural de la política? ¿Qué pasó después del 25 y qué pasaba antes del año 1925? Tengan eso en mente. ¿Por qué el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo es considerado como una dictadura o dictadura legal? ¿Qué hizo Carlos Ibáñez del Campo para que fuera conocido en nuestro país como un dictador legal, como una persona autoritaria? ¿Cómo eran las características de Carlos Ibáñez del Campo? Y cuarto, ¿cuáles eran las condiciones políticas y económicas que tenía el país cuando asumió Alessandri en su segunda presidencia de la República? Entrega dos argumentos. Piensen, cuando llega Alessandri en el año 1932, Chile estaba en una situación y él implementó un programa para sacar a Chile de esa situación. Entonces piensen en dos argumentos que puedan fundamentar su respuesta. Por ejemplo, profe, yo creo que un argumento importante es que Alessandri implementó este programa de gobierno basado en, y lo explican, ¿ya? O el ministro Rosset fue importante por, y lo explican, ¿ya? Eso en esta parte. Después, el segundo punto muy importante del trimestre fue trabajar la etapa desde el año 1938 hasta el año 1952, ¿cierto? Donde trabajamos en gran medida cómo llegan los radicales al poder y gobiernos radicales, que lo marqué en naranjo y es muy, muy importante que lo anoten, ¿cierto? Los gobiernos radicales surgen como idea en el año 1940, ¿se acuerdan? Con la creación de los frentes populares, ¿cierto? Frentes populares que se crean en Europa, que eran frentes de centro izquierda que estaban en contra del fascismo, ¿cierto? Que se vivía en Europa, tanto en Italia y también el nazismo en Alemania. Lo conectamos con la materia de comienzo de año. Entonces, acordémonos del Frente Popular Chileno, que se crea en el año 37, era una asociación de centro izquierda, donde estaba el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista y diferentes organizaciones ciudadanas, ¿cierto? Como la MEMCH y también la CTCH, Mujeres y Trabajadores de Chile, que fueron muy importantes dentro del programa de gobierno de los radicales. También abordamos a los tres presidentes en gran medida y sus respectivos lemas y cómo promovieron los cambios radicales, como Pedro Aguirre Cerda, Gobernar es Educar, Juan Antonio Ríos, Gobernar es Producir y Gabriel González Videla, Soy un radical de izquierda. También abordamos las diferentes políticas implementadas en el periodo radical, ¿cierto? Como el tema de la creación de la Corfo, el aumento de la escolaridad también por el tema de la inyección de capitales dentro de la sociedad chilena, también la creación de diferentes tipos de empresas, que también lo vamos a abordar, la Endesa, CAP, ENAP, Entel, cómo la mujer participa en esto, ¿cierto? Acuérdense del tema de sociedad y cultura, cómo en esta época se van creando nuevos grupos sociales, surgen los obreros, los estudiantes y también la mujer tiene un rol muy importante dentro del Frente Popular, dentro de los gobiernos radicales, incluso vota en el año 1949 en elecciones presidenciales, ¿cierto? También como Chile ingresa a la ONU, a la OEA, al TIAR, diferentes organismos internacionales, cómo se pone como aliado de Estados Unidos también, y la creación de la ley de defensa permanente de la democracia como la ley maldita, ¿cierto? Un punto importante para destacar, ¿cierto? En la crisis del proyecto radical. No lo olviden, porque el proyecto radical entró en crisis, es un tip muy importante que tienen que tener en consideración. Esto en este ámbito. Acuérdense de las características de los gobiernos radicales. Y les dejo la siguiente pregunta. ¿Cuál era el proyecto político del Frente Popular Chileno? ¿Por qué fue importante este proyecto político? ¿En qué se sustentaba este proyecto político? Y acá están los presidentes, ¿cierto? Pedro Aguirre Cerda, Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Junto con el tema de los radicales también trabajamos el nuevo rol del Estado, ¿cierto? Cómo surge este Estado benefactor, empresario, proteccionista. Y abordamos cómo surge este nuevo rol del Estado, ¿cierto? Acuérdense que el modelo de crecimiento hacia afuera entra en crisis por el tema de la depresión del año 1929, ¿cierto? Y la llegada de coaliciones de izquierda potencia el tema del crecimiento hacia adentro. Y trabajamos el nuevo modelo de desarrollo que aquí lo marqué, que es muy importante, el crecimiento hacia adentro, que es el modelo EASY. No lo olviden,
las características del modelo Easy, por cómo se implementó el modelo Easy, las etapas del modelo Easy, y también qué significaba crecimiento hacia adentro, ¿cierto? Que era más importante la economía nacional que la economía internacional. Había que ser proteccionista y nacionalista porque gran parte de la economía del mundo estaban implementando eso y estaban en un proceso de recesión, ¿cierto? Y aquí surge el modelo Easy, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿cierto? Toda la historia, cómo se empezó a implementar en América Latina, también cómo llega a Chile, y fue un punto importante de lucha de los gobiernos radicales que implementaron dentro de sus mandatos, ¿cierto? Y también el keynesismo, ¿cierto? Que lo abordamos cuando trabajamos la depresión del 29, como era una idea, una doctrina que estaba orientada a que el Estado participara más en la economía que el privado, ¿cierto? Y también trabajamos el nuevo concepto de Estado, ¿cierto? El Estado empresario, interventor, con la creación de la Corfo, que apoyaba el modelo Easy, ¿cierto? Para implementar en diferentes áreas estratégicas, ¿cierto? Como minería, telecomunicaciones, electricidad, y con la creación de diferentes empresas del Estado, ¿ya? Como ya lo mencioné Endesa, ENAP, IANSA, Codelco y otras más, Madeco también, y cómo el Estado participaba más en la economía en relación con décadas anteriores. Piensen que estamos en el año 1940 en adelante. Y después el surgimiento del Estado benefactor también está con color naranjo y es muy importante. Acuérdense de las características del Estado benefactor, por qué surge, a quién estaba orientado, ¿cierto? Aquí también están los ámbitos de inversión, cómo ayudó Chile, el tema del aumento del gasto fiscal, los diferentes progresos sociales, ¿cierto? Y cómo estuvo orientado principalmente a los sectores medios y populares. Un punto muy importante de los gobiernos radicales como materia política, ¿cierto? Eso en gran medida esta parte. Acuérdense entonces del Estado benefactor y también del modelo Easy como punto muy importante para que tengan en consideración. Les dejo dos preguntas para que puedan reflexionar. Explica la importancia del modelo Easy en la economía chilena de mediados del siglo XX, considera sus etapas y la implementación en nuestro país. Esta pregunta la implementé en una prueba. Recuerden, revisen qué era el modelo Easy, las etapas y también la implementación, ¿ya? Porque va a tener un desglose parecido en la evaluación que ya les realicé, como les voy a calificar, ¿ya? Y también cuál era la principal labor de la Corfo en este proceso de industrialización, ¿ya? También que lo tengan en consideración cómo ayudó la Corfo, cómo apoyaba el tema del modelo Easy, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tienen dos imágenes del modelo Easy. También acuérdense de la teoría de la CEPAL, ya qué proponía la CEPAL en torno al modelo Easy. Lo último que hemos trabajado durante este trimestre fue abordar el tema de la Guerra Fría ya en el contexto internacional. Tenemos en consideración que esta Guerra Fría surge después de la Segunda Guerra Mundial de las dos grandes superpotencias ganadoras, que fue, ¿cierto?, el Estados Unidos y la URSS. Sabemos que es un conflicto ideológico, político y un enfrentamiento indirecto entre las dos superpotencias, ¿cierto? ¿Por qué destaco Estados Unidos y la URSS? Porque acuérdense qué defendía Estados Unidos y qué defendía la URSS. Estados Unidos defendía el capitalismo, ¿cierto? Que los privados logren controlar los medios de producción, el capital, ¿cierto? Y también una democracia que respeta la constitución, las leyes, las libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la URSS defendía el socialismo, ¿cierto? Una doctrina política y económica que está orientada a que los sectores populares puedan controlar los medios de producción y los medios de capital, ¿ya? Y también defendía la economía planificada, ¿cierto? Que el Estado planificaba las áreas de producción de la nación. Y recuerden las áreas de influencia, Estados Unidos Occidente, URSS Oriente y el mapa que trabajamos con las diferentes zonas de influencia de cada superpotencia, ¿cierto? Y acá están los países y los continentes más desglosados y cada potencia tenía un área de influencia también en el sector tanto de estadounidense o el sector de la Unión Soviética. Y abordamos las diferentes características también que son muy importantes de este proceso, ¿cierto? Cómo surge una carrera armamentista, este enfrentamiento indirecto cuando Estados Unidos financia y la Unión Soviética financian a los diferentes países para intentar dominar su zona de influencia o para permanecer tanto el comunismo como el capitalismo, las diferentes alianzas militares, por el lado estadounidense la doctrina Truman, el plan Marshall, ¿cierto? La OTAN, por el lado de la URSS, ¿cierto? El Pacto de Varsovia, la Comecon también, y el tema del espionaje por el lado de Estados Unidos, la CIA, y también la KGB por el lado de la Unión Soviética para que lo tengan en consideración, ya las principales características y el concepto de Guerra Fría.
Y les dejo la siguiente pregunta para que puedan reflexionar. ¿Por qué creen que el muro de Berlín se convirtió en un icono de la Guerra Fría? ¿Qué simbolizaba el muro de Berlín? ¿Por qué fue importante después de su creación hasta su caída en el año 1989? Y también les dejo una imagen, ¿se acuerdan de lo que dije de Winston Churchill? Que él dijo que en Europa había caído un telón de acero, perdón, que dividía a Occidente de Oriente, ¿ya? Para que también lo tengan en consideración y lo puedan conectar con el tema del muro de Berlín. Y ya lo último que hemos abordado también, que está centrado y está dentro del proceso de la Guerra Fría, fue este proceso de descolonización que se vive después del año 1950, ¿cierto? Cuando los imperios coloniales europeos empiezan a perder sus dominios tanto en África y en Asia, ¿cierto? Acuérdense que gran parte de Europa Occidental, Francia, Inglaterra, España y Portugal tenían dominios en el continente africano y asiático. Ya abordamos las diferentes causas que llevaron a este proceso de descolonización, ¿cierto? Causa económica de las propias colonias, causa ideológica del pensamiento también que va surgiendo por este concepto de la Guerra Fría, el aumento de la población por el avance científico tecnológico en el mundo y también cómo la ONU fue muy importante en este proceso de independencia tanto de África y de Asia porque declaraba que cada pueblo tenía que ser soberano en su territorio y la autodeterminación de los pueblos, o sea que los pueblos debían gobernarse, no lo debía gobernar una metrópolis, un extranjero, ¿ya? En este proceso después del año 1950, ¿cierto? Recuerden eso, muy importante, por eso lo destaqué aquí África y Asia. Después abordamos las dos formas de independencia de las naciones, tanto africanas como asiáticas, la forma pacífica, claro ejemplo era Gandhi, ¿cierto? Su postulados de la no violencia, de la sociedad, de la paz y de la seguridad, India y Ghana, y también la forma violenta que lo trabajamos en Vietnam y en Corea, ¿cierto? Estos conflictos indirectos donde también estuvo dividido Corea en el norte, del sur y Vietnam del sur y del norte, y cada superpotencia apoyaba a una zona de influencia. Y después de eso, trabajamos el tema de las diferentes consecuencias que yo lo marqué porque es muy importante que tengan en consideración las consecuencias de este proceso de descolonización. Primero, se acaban los imperios europeos por este proceso de descolonización. Segundo, las dos superpotencias, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, quedan como los líderes del mundo, ya porque las otras superpotencias, o las otras potencias, mejor dicho, perdón, Francia e Inglaterra, pierden su hegemonía, ¿ya? También surge el concepto de neocolonialismo. Acuérdense que estos países de África y Asia eran independientes, pero seguían subordinados a las potencias europeas. Acuérdense que una vez que se independizan tenían problemas sociales, económicos y políticos y seguían dependiendo de una u de otra forma de el imperio de cual habían sido parte, ¿ya? También trabajamos en la conferencia de Bandung, quien se reunió en la conferencia de Bandung, los principales postulados, ¿cierto?, de la justicia social, de la soberanía, de la paz, de estos países no alineados, ¿cierto? Los países no alineados, que eran países independientes que habían surgido después del año 1950, que estaban en contra de el capitalismo y estaban en contra del socialismo. Eran países que no estaban a favor de la Guerra Fría. Y por último abordamos el concepto de tercer mundo, ¿cierto? Yo les dije que el primer mundo era el capitalista, el segundo mundo era el socialista y había surgido un tercer mundo que era el de los países en gran medida no alineados, ¿ya? Y tenían muchas problemáticas estos países tercermundistas, como cuáles, les entablo yo la pregunta, ¿ya? Acá les dejo una imagen como está haciendo alusión en esta parte blanca que este es un europeo, ¿ya? Que está cargando al tercer mundo, pero de forma trasera se ve que también está dominando al tercer mundo, ya tanto la URSS como Estados Unidos de alguna forma dominaban el tercer mundo, ¿ya? Y les dejo esta pregunta. ¿Por qué el movimiento de los países no alineados se les llamó tercer mundo? ¿Por qué? ¿Qué lo fundamenta? Un punto muy importante también de la siguiente evaluación trimestral es el tema de análisis de fuentes, que siempre lo estamos trabajando en clase, ¿cierto? No lo olviden. Entonces, yo en esta fuente quiero destacar la importancia de la Guerra Fría a nivel internacional y también la importancia de una práctica de la Guerra Fría, que fue el tema del espionaje, ¿cierto? El espionaje tanto por la CIA, lado estadounidense, y por la KGB, por el lado soviético, ¿cierto? Que fue otro ámbito de rivalidad en esos infinitos ámbitos de rivalidad entre la URSS y Estados Unidos. En esta fuente nos da a conocer cómo la CIA fue importante durante la Guerra Fría y cómo
se fue insertando en diferentes ámbitos de acción para intentar entregar un mensaje, para intentar dominar y también para controlar a personas, ¿cierto? Para que estas personas lentamente se fueran cargando al lado capitalista, ¿cierto? Y una vez que ustedes puedan leer esta fuente en detalle y comprendan la importancia de la CIA y del espionaje durante la Guerra Fría, responden la pregunta que les dejo a continuación. ¿Cuál fue la importancia del espionaje en el conflicto de la Guerra Fría? Entrega dos argumentos. Por ejemplo, profe, yo creo que la CIA fue importante porque ayudó a Estados Unidos a poder ganar la Guerra Fría. Ya, y lo explayan. Profe, yo creo que fue importante la CIA porque le dio herramientas a Estados Unidos para y se explayan. ¿Ya? Siempre piensen que un argumento tiene un fundamento teórico importante, un sustento que lo pueden sacar en todas las clases que hemos trabajado. Entonces, la actividad de cierre. Dos preguntas. La primera, explica la importancia de la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX. ¿Fue importante la Guerra Fría? ¿Cómo influyó la Guerra Fría en el mundo? ¿Cómo se evidenció? Piensen en todo lo que hemos trabajado en clase. Segundo, ¿cómo fue la situación política de nuestro país en la década de 1920? Entrega dos argumentos. Chile era estable en la década del 20, había democracia, había dictadura, habían golpes de Estado. ¿Cómo lo podrían definir este proceso de 1920 en nuestro país? ¿Ya? Tengan eso en consideración a la hora de responder. Entonces, la clase de hoy día fue trabajar una retroalimentación de los contenidos que vamos a evaluar en este trimestre. En gran medida trabajamos Chile en 1920, 30, 40 y también 50 con Arturo Alessandri en su primer y segundo gobierno, Carlos Viñas del Campo, el proceso de inestabilidad, los gobiernos radicales, el modelo ISIS, la Corfo, etcétera, y hemos trabajado ahora últimamente el tema de la Guerra Fría, ¿cierto? Que surge después de la Segunda Guerra Mundial, este conflicto entre la URSS y Estados Unidos, las características de la Guerra Fría y también su importancia en el proceso de descolonización en África y en Asia. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, comentario me lo hacen saber. Que estén muy pero muy bien. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.